Bueno, pues feliz domingo para todos, cuarto domingo de la Cuaresma. Cuarto domingo de la Cuaresma, pues que como bien escuchábamos, tiene un tono distinto por ser el domingo letare, ¿no? El domingo de la alabanza, que nos recuerda en medio del desierto cuaresmal, pues no dejar de alabar a Dios, y que toda la oración, el ayuno, la penitencia de este tiempo es para alabar a Dios que quiere salvarnos y que quiere llevarnos al cielo. La Cuaresma es un volverse a Dios, un volverse a Dios, mirarle, eso es convertirse, ¿vale? Llevamos varios años, ¿no?, donde escuchamos siempre a gente cada año decir que el año que viene le pedimos que sea mejor, ¿no? Yo siempre digo que el año que viene no nos conceda nada, ¿no? El año nuevo no nos da cosas, no hay que pedirle nada, ¿no? Y bueno, vivimos pues unos tiempos de mucha mala noticia. Pero no olvidemos, ¿no?, que siempre en la historia, hermanos, los cristianos han visto, Dios habla en la historia, y Dios habla en la historia concreta, en la historia tuya personal, pero también en la historia del mundo, ¿no? Pues los cristianos siempre han visto, ¿no?, en desgracias, en guerras, en plagas y enfermedades, ¿no?, una llamada a volverse a Dios, una llamada a la conversión, a la oración, al ayuno, ¿no? También nos podemos preguntar, ¿y qué nos está pidiendo Dios a nuestras sociedades, a nuestro mundo, ¿no?, que se ha apartado, ¿no?, de Dios, y de hecho pues muchas veces vive de espaldas a Dios como si Dios no existiera, ¿no? No nos convirtamos, ¿no?, nosotros los cristianos en ateos prácticos, ¿no? Es decir, tenemos fe, pero en la vida práctica pues vivir sin poner en juego esa fe, ¿no? Es una llamada sin duda, ¿no?, a la conversión, la que tenemos en estos tiempos, ¿no? Y a una conversión que es para bien, que es para el cielo, ¿no? Fijaros, hoy la primera lectura nos habla de los judíos que en medio del desierto comen la Pascua, ¿no? Es una cosa muy hermosa, ¿no? En medio del desierto, también nosotros, fijaros, en medio de las dificultades, en medio de los tiempos que nos ha tocado vivir y de las luchas que tengáis cada uno en la vida, comemos la Pascua y comemos la Eucaristía, ¿eh? La Pascua es la precursora de la Eucaristía. Ya sabéis que la última cena fue la primera Eucaristía, ¿no? Y comemos al Señor para poder sostenernos, ¿no? La gracia actúa, y en esa comunión que tenemos, y por eso es tan importante comulgar y la confesión, y no decir, bueno, ya me confesaré, o ya puedo estar unos cuantos domingos, ¿no? Es importantísimo, es vital, ¿no? La Eucaristía nos sostiene, ¿no? La Eucaristía nos da la gracia para ir adelante, ¿no? Pues hoy esa primera lectura se pone en relación con la lectura del Evangelio, como siempre, ¿no? Y el Evangelio, tenemos la parábola del Hijo Pródigo, ¿no? Entonces estas dos lecturas nos están recordando que hay una doble dimensión, ¿vale?, en la Eucaristía. La Eucaristía, por un lado, es sacrificio, es Pascua, ¿eh? El Señor está muriendo en la cruz, en cada Eucaristía, muriendo y resucitando, ¿no? El presbiterio, con sus 3 escalones, es como un monte Calvario, y el altar es como la cruz, esta cruz en la que el Señor ha dado la vida por cada uno de nosotros. Por eso es tan valioso lo que pedimos al Señor en la Eucaristía, valiosísimo lo que pedimos al Señor en la Eucaristía, porque no estamos pidiendo cosas por pedir, estamos uniendo nuestra petición a Cristo, que está muriendo por nuestros pecados, ¿no? Y por otro lado, la Eucaristía también es un banquete, es el cielo en la tierra, decía San Juan Pablo II, ¿no? Un banquete, pues como nos dice esta parábola, ¿no?, que celebraron un banquete, ¿no?, cuando el Hijo Pródigo volvió a casa, ¿no? Hay otra parábola, que es la de la boda, ¿no?, las bodas del novio, donde el rey manda invitar a la boda de su hijo a unos comensales. Los primeros se niegan, porque tienen la tripa llena, porque están a otras cosas, son ateos prácticos, pues personas que a lo mejor decían, creo mucho en Dios, en Yahvé, pero vivían como si Dios no existiera. Ese es nuestro peligro. Y dice el rey, bueno, habrá banquete, y se va a llamar a otros, y va a llamar a otros, y al final pues se llena el banquete de pobres, ¿no?, y de gente necesitada, de prostitutas, ¿no? Pues nos quiere decir esta parábola que hay que reconocerse débil, para poder entender el cielo, para poder entender al Señor. Y cada Eucaristía es ese banquete en el cual participamos, ¿no?, sabiendo que Dios tiene la última palabra sobre la historia, sabiendo que Dios tiene la última palabra sobre tu vida, aunque ahora vaya mal. Esa es la esperanza cristiana, esa es la esperanza que podemos tener. Pero claro, Dios se toma muy en serio las cosas, Dios se toma muy en serio las cosas, y Dios se toma muy en serio el pecado.
Y Dios se toma muy en serio el mal, muy en serio. Hay quien dice, hoy la iglesia siempre hablando de pecado, o ya no hay que hablar de esto, o ya no hay que confesarse, o se puede uno confesar directamente con Dios. Pues como si quisiéramos que el amor se nos da por mediación, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros amigos. Entendemos el amor a través de las mediaciones. También Dios ha querido quedarse en las mediaciones, ¿no? Por eso los sacramentos se nos dan pues a través de gestos, de palabras, en este caso pues de los sacerdotes, ¿no? Decir Dios me confiesa directamente es como decir Dios me da la comunión directamente, eso no lo hace, ¿no? Sino que se sirve, ¿no? Se sirve pues de la pobreza de nuestra, ¿no? De las personas, y unos a otros nos evangelizamos así, ¿no? Entonces Dios se toma muy en serio el pecado, ¿eh? ¿Y sabéis por qué? Porque Dios se toma muy en serio el amor. Esto es así, muy en serio el amor, y Dios se toma muy en serio la salvación, muy en serio, ¿no? Decir el pecado ya no vale, o ya no hay que hablar de esto, ya no hace falta, o esto son cosas pasadas, o es no entender el amor de Dios. Detrás de un decir el pecado no tiene sentido, ya no hay que hablar de esto, es no entender el amor, ¿no? Imaginaros que yo cojo y rompo un periódico, ¿no? De la semana pasada, pues puedo romper las noticias, ¿no? Del 4-0 del Madrid-Barça, que no me gusta mucho, ¿no? ¿Y a quién le importa que yo rompe un periódico? Nada, ¿no? A nadie. Pero ¿qué pasa si yo cojo una foto de vuestra familia, una foto de vuestra boda o de vuestros hijos y la rompo? Os dolería muchísimo, me reprenderíais con razón. Y yo podría pensar, pero si es un papel como el periódico. Pero ¿qué pasa? Pues que una foto de tu familia no es solamente un papel. Esto nos está hablando en un mundo que es materialista, que nos dicen que no existen las cosas sobrenaturales, y Dios y el alma, de que existe el alma. Y la prueba de que existe el alma es la carga y el contenido que tiene esa foto, que no es como el papel del periódico con las últimas malas noticias que tiras a la basura. Pero ¿qué pasa? Que no se entiende lo que se rompe si no conoces el valor inmenso de lo que estás rompiendo. Y por eso la gente hoy no entiende el pecado. No se entiende el pecado si no conoces lo que está haciendo el pecado, si no conoces a Dios y que el pecado está rompiendo el amor de Dios. No conoces el daño que hace el pecado a los demás si no entiendes el amor de los demás, por ti, o el amor que estamos llamados a tener los unos a los otros. No se entiende el daño que le hace el pecado a uno mismo cuando no entiendes la verdadera autoestima, el verdadero valor que tienes, que eres hijo de Dios, amado, que Dios te quiere. Y esto me gusta decirlo mucho, y hoy os lo vuelvo a decir: Dios te quiere como eres, Dios te quiere como eres, te acompaña en esa lucha que tienes, en eso que te pesa, en esa cruz, en ese infierno que estás viviendo, ahí es donde Dios está. La fe no es magia para que no pasan cosas malas, ese es el genio de Aladín, como siempre digo. La fe es lo más real que hay, la fe es lo más real que hay, no es un cuento, no es cosas para sentirnos mejor, es la realidad. La realidad es que Dios te quiere y te quiere salvar. Y por eso te quiere perdonar, porque se toma muy en serio el pecado, se toma muy en serio el amor. Y por eso el pecado, el perdón, el amor no son cosas triviales, o no son cosas hippies, o no son cosas que dependan de la emoción del momento. Son una verdad que Dios se toma muy en serio, y se ha tomado muy en serio con toda su sangre, toda la sangre, ¿no? Los judíos creían que en la sangre estaba el alma, todo el alma de Dios entregada, ¿no?, por cada uno de nosotros. Y este es el sentido de la parábola. Y por eso el Señor nos explica esto, ¿no?, que hay una gran alegría, ¿no? Y lo podemos entender bien con el ejemplo de un padre. ¿Cuánto habrá sufrido este padre por irse el chaval de casa, ¿no?, encima con la herencia, encima de malas maneras, ¿no? Y cuánta alegría después del padre, ¿no? Se puede entender si llevamos esto pues a nuestra propia vida, ¿no?, y a nuestra vida concreta. Así se revela el corazón de Dios. Un Dios que le importa el pecado y que nos llama a la conversión muy seriamente porque le importa el amor. La segunda lectura dice una cosa muy fuerte, pero muy real, y es para nuestra vida concreta. En el nombre de Cristo, dice San Pablo, en el nombre de Cristo, en el nombre de lo más sagrado que hay, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Eso es la Cuaresma, reconciliarse con Dios, pedir perdón a Dios, como os decía al principio, volverse a Dios, la oración, el ayuno, el pedir perdón, reconciliarnos con Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, para entrar en el banquete, para entrar en la salvación, que estamos hechos para el cielo, A veces el pecado nos dice que no somos suficientemente buenos, o que toda la vida vamos a estar igual, o que siempre es lo mismo, ¿no? Y no hay que olvidar, y esto es muy importante, no olvidarlo.
os lo decía antes también, que Dios está contigo en esa lucha, que tu vida no pierde valor para el Señor, no pierde valor, y que Dios no habla a palos echándote cosas en cara. Eso eres tú y eso es el otro, que también existe. Eso eres tú y eso es el otro, que también existe. Dios no habla así. Y a veces cuesta mucho volver a acercarse a Él. A veces nos afectan las corrientes, las modas y los pensamientos ideológicos de un mundo que ha dado la espalda a Dios y que trata de arreglarlo todo por sus fuerzas. Y en medio de eso hay que tomar conciencia de que esto no es verdad. De que no es verdad que mi vida cuando hago mal no tenga solución. Que puedo volver a Dios. Esto es lo que dice San Pablo. En el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Vuelve al Señor que te quiere. Y lo vemos también pues en unos gestos, y ya para acabar, ¿no? Unos gestos que nos hablan, ¿no? Unas imágenes preciosas que nos hablan de lo que hace Dios después de perdonarnos, ¿no? Son las imágenes del banquete. Hay 4 imágenes. Dice el Evangelio que cuando el hijo vuelve a casa, el padre pide 4 cosas. Lo primero, que le pongan la mejor túnica. Lo segundo, que le pongan un anillo en la mano. Lo tercero, que le pongan unas sandalias en los pies. Y lo cuarto, que maten a un ternero cebado y se lo coman en un banquete. Si os fijáis, no dice que se lo ponga el hijo, Venga, ponte el traje, ponte la túnica, ponte el anillo, ponte las cosas y vamos a comer. No, dice que se lo pongan. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se reciben. Nosotros no somos, ¿cómo decir, no? Los dueños estamos por encima de Dios y del amor de Dios. Dios en su amor nos quiere dar todo. La vida y seguir a Cristo es una vida de gracia, donde todo se recibe, no son nuestras fuerzas. ¿Qué es la túnica? La túnica es una imagen del bautismo, ese bautismo que, ya sabéis, a todos nos han puesto un trajecito blanco, una túnica blanca cuando nos hemos bautizado. Y nos la han puesto, no porque fuéramos pequeños y no pudiéramos, porque quien se bautiza de mayor también se le pone la túnica, ¿no? Indicando que Dios te da una vida sin mancha, que es el bautismo, que estás llamado a cuidar. ¿Y cómo se mancha eso? Con el pecado. Y dice el libro del Apocalipsis que los santos han lavado sus túnicas blancas con la sangre del Cordero, es decir, el detergente que lava la túnica blanca que has recibido en el bautismo es la sangre de Cristo, que perdona tus pecados. Reconciliarse con Dios es conservar el vestido blanco que un día recibimos en el bautismo, hasta el cielo. ¿Qué es el anillo? Pues los que seáis esposos lo sabréis bien. Es la alianza, que tampoco os habéis puesto vosotros solo, que os lo puso vuestro marido o vuestra mujer. La alianza. ¿Esto qué es? Que Dios cuando nos perdona nos dice que yo he hecho una alianza contigo para siempre, que no voy a romper. Nosotros somos infieles a Dios. El pecado es la infidelidad a Dios. Nosotros cometemos atrocidades, el mal, aunque sea, quien dice, yo no hago mal nunca, pues a lo mejor ahí el problema es el orgullo, ¿no? La alianza que Dios ha hecho no se quita. Nosotros rompemos a veces nuestras promesas a otros, en la condición humana, pero Cristo no lo hace. Su alianza es eterna. Por eso ponemos la cruz en todos los sitios. La cruz es como el anillo de bodas para los esposos. Mirarla es recordar que Dios es fiel, aunque yo no lo sea. Lo tercero, las sandalias en los pies. ¿Y por qué le ponen sandalias en los pies al chico? Las sandalias se las ponían para ir a la calle, ¿no? Hubieran puesto pantuflas, ¿no? ¿Por qué unas sandalias en los pies? Pues es una imagen del camino que le queda, ¿no? En los cuentos, pues siempre cuando acaban los cuentos se dice que vivieron felices para siempre, y vivieron felices y comieron perdices. Pero es que nuestra vida no es así. Nos reconciliamos con Dios, comulgamos y vivieron felices y comieron perdices. No, queremos ser felices, pero nuestra vida continúa. ¿Quién sabe lo que va a venir? ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe lo que va a pasar a nivel mundial con las noticias que estamos viendo? ¿Quién sabe lo que va a pasar en nuestra vida esta semana? Nosotros lo tenemos todo muy calculado siempre, pero los planes cambian. Los planes, lo hemos experimentado 1000 veces. Yo me propongo una cosa y sale otra. Por eso necesitas las sandalias. Las sandalias quiere decir que Dios, que te ha prometido que iba a estar contigo, lo cumple. Que Dios que te ha dado su alianza lo cumple. Cuando sales de la iglesia, reconciliado con Dios, cuando sales habiendo recibido el sacramento, Dios está contigo. Dios no está en el templo, Dios te acompaña. Estás bautizado, el Espíritu Santo habita en ti.
en esa lucha, y tercera vez que lo repito la idea, en esa lucha que tienes, en ese infierno, en esa cruz, Dios está contigo. Las sandalias valen para los caminos buenos y para los caminos malos. Protegen los pies para caminar. Pues Dios, en el camino bueno, en el camino malo, donde estés, está contigo siempre. Y lo cuarto es que matan un ternero cebado y hacen un banquete. Ese ternero cebado es Cristo, que ha muerto como cordero llevado al matadero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha dicho San Juan. Cordero. Y lo vamos a decir cuando comulgamos. Cuando yo parto el cuerpo de Cristo, que es la muerte, y echo una partícula en la sangre de Cristo, que es la resurrección, la unión del cuerpo y el alma. ¿Qué sucede? Decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú que has lavado el vestido, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú que me has dado tu alianza, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Tú que me has reconciliado, ten piedad de mí. Por eso la Eucaristía es el banquete, donde le recibimos. Por eso la Eucaristía es este lugar al que acudimos a recibir del Señor el alimento para poder ir adelante y seguir adelante. Pues os animo y os pido que le digamos al Señor que aumente nuestra fe, que le pidamos al Señor pues en esta Cuaresma, ¿no?, que podamos recibir ese sacramento, si no lo hemos hecho, ¿no?, del perdón de los pecados, de la reconciliación, que podamos vivir pues con una fe que no se queda solamente en los templos, en la vida privada, sino que se lleva más allá en la vida, ¿no?, aunque hoy en día haya tantas cosas en contra. El Señor no nos deja ni nos va a dejar nunca. Amén.